Sean todos bienvenidos a la primera sección del libro de Proverbios y continuamos con nuestro gran estudio de todo este precioso libro. En el primer video comenzamos con la introducción, pero desde ahora en adelante ya vamos a comenzar a hablar en sí de cada versículo y su enseñanza para nuestra vida, de cada versículo y su significado hoy en día y en su contexto. Entonces, habíamos hablado en la introducción del verso número 1, ahora vamos a continuar en esta sección con el verso número 2, 3 y 4. Así que vamos a estar muy pendientes al estudio de estos 3 versículos. Y como estamos en el capítulo 1 y vimos la introducción y que es un proverbio y su autor y demás, ahora vamos a entender y conocer para qué fueron escritos, qué es lo que va a traer a nuestra vida este estudio de proverbios, qué podemos nosotros recibir estudiando el libro de proverbios. Entonces, esa es una motivación para que si uno de los motivos que se describen aquí es de tu interés, entonces este es el estudio perfecto para ti. Quiero dar un dato muy importante, y es que en estas secciones, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 de Proverbios, estaremos hablando acerca de una sabiduría para los jóvenes. Así que, joven, si tú estás escuchando este estudio, estas secciones desde el capítulo 1 al 9 son más centradas para ti, joven. Los demás que estemos escuchando también podremos aprender de estas preciosas lecciones. Pero si tú eres joven, entonces estás más, aleluya, necesitado de escuchar estas primeras lecciones. Comenzamos con los motivos de los proverbios, para qué se escribieron. Comienza el capítulo 2 dándonos un motivo o una razón, y es que los proverbios son para entender sabiduría y doctrina. Nosotros debemos de conocer la diferencia entre entender y conocer, como lo dice textualmente el verso 2. Cuando tú conoces o distingues algo, tú puedes ver no más lo de afuera, lo externo, pero cuando tú entiendes algo, hace referencia a algo más profundo e íntimo de ese objeto, de esa persona o de esa acción. Cuando yo conocer una acción, es, por decirlo así, conozco que es malo decir mentiras. Conozco. Pero una persona puede conocer y no entender eso que conoce. ¿Cómo así? Yo sé que no se deben decir mentiras, pero si alguien me pregunta a mí, ¿tú sabes por qué no hay que decir mentiras? Entonces yo voy a quedar pensativo porque no entiendo por qué no debo decir mentiras. Esto es algo muy básico, pero así es con todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque para entender sabiduría, como dice el verso 2, la palabra sabiduría se entiende a todo aquel conocimiento de Dios, a todo aquella palabra que fue escrita en la Biblia. Y en este estudio vamos a centrarnos en proverbios. Entonces, lo que te van a dar los proverbios es entendimiento, o sea, te van a dar razones por qué Dios manda, por qué Dios dice ciertas cosas, por qué no se deben de hacer, cuándo se deben de hacer, cuándo no se deben de hacer, en qué tiempo. Entonces tú vas a tener un entendimiento más amplio acerca de las cosas. Bueno, ¿y esto qué produce en mi vida? Eso produce en tu vida seguridad y firmeza en lo que tú crees, porque cada vez que tú tengas más argumentos acerca de un conocimiento,
lo que van a hacer los argumentos es convencerte cada vez más de la verdad que tú crees. Así que para que nosotros podamos llevar una vida piadosa, justa, lo que nos va a ayudar es saber muchos argumentos y entender muy bien por qué actuamos de esta manera, porque tenemos una razón para hacerlo, tenemos muchas razones por las cuales actuar de una manera piadosa. Entonces, primero que todo, Proverbios te va a comenzar a explicar por qué se debe actuar de una manera piadosa, qué es lo que te va a traer a tu vida. Entonces, ese es un motivo de los proverbios. Así que si tú quieres llevar una vida piadosa y quieres afianzar cada vez más eso que tú crees, los proverbios son un excelente libro para que tú comiences, aleluya, en tu objetivo de buscar y vivir cada vez más una vida agradable delante de Dios. Motivo número 2, para conocer razones prudentes. ¿Sabes qué significa eso? Que Proverbio te va a transmitir a ti lo que es una conducta justa, lo que es una decisión sabia, lo que es actuar con equidad, con piedad. Entonces, si tú llegaste al cristianismo y tú no sabes qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios, pues en Proverbios tú vas a adquirir muchas decisiones y muchas acciones que le agradan y le desagradan a Dios. Entonces tú vas a conocer razones prudentes, y el conocer razones prudentes te va a llevar a conocer también las razones que son necias. El conocer decisiones sabias hace que tú entiendas también las decisiones necias, porque cuando tú sabes que un objeto es color amarillo, nadie que venga a decirte que ese objeto es negro te va a convencer, porque tú sabes que es amarillo. Asimismo, cada vez que una persona quiera venirte a mostrar como bueno lo que Dios dijo que es malo, no te va a convencer, porque tú estás con conocimiento de que esa razón y de que esa decisión es, aleluya, agradable delante de Dios. Entonces, si tú quieres conocer más acerca de una vida piadosa y acerca de las acciones de una vida piadosa, Proverbios es uno de los libros que te va a empapar de ese conocimiento. Versículo número 3. El tercer objetivo de los Proverbios es para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Una vez que tú entiendas por qué es necesario la sabiduría, la enseñanza, y una vez que tú conozcas cuáles razones son sabias y cuáles son necias, entonces tú vas a recibir estas acciones. Y Proverbios está ahí para darte consejos prudentes, para empaparte de la justicia, para empaparte del juicio y de la equidad, que son acciones agradables delante de Dios. Por eso es que Proverbios te va a capacitar a ti cada vez más acerca del conocimiento de Dios. ¿Y sabes lo que te va a dar el conocimiento? Discernimiento entre el bien y el mal. Objetivo número 4 de los proverbios es dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Fíjense aquí porque les recalcaba que del capítulo 1 al 9 habla de una sabiduría para los jóvenes. Aquí nombra especialmente a los jóvenes, y es que ustedes jóvenes van a recibir, aleluya, sagacidad a través de los proverbios, inteligencia y cordura. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los más necesitados acerca del conocimiento, acerca de la sabiduría, porque ellos están empezando a conocer el mundo, ellos están empezando a salir
a distinguir el entorno y cómo se mueven todo en su alrededor. Así que Proverbios te va a dar una sagacidad a ti, a los simples. Los jóvenes causa gracia que Proverbios los señala como simples, y sabes que algo simple es algo que no tiene mucho sabor, y dando a entender de que un joven pues no tiene mucho conocimiento. Así que necesitamos agregarle mucho conocimiento a él para que entonces sea sagaz. Una de las razones para ser sagaz es que la persona que no es sagaz es muy fácilmente seducida por otra persona, seducida por Satanás. Y jóvenes, ustedes son fuertes si han vencido al maligno, si han aceptado al Señor. Ahora tú necesitas fortalecerte en la sabiduría y ser sagaz para no dejarte convencer de Satanás. Algo que le pasó a Eva en el principio fue que dejó extraviar sus sentidos y se dejó convencer por la serpiente, que era Satanás, de pecar contra Dios. Así que, jóvenes, ustedes se van a encontrar en más de una ocasión en las que Satanás va a tratar de convencerlos a ustedes de pecar contra Dios. No diciéndoles pequen, no, sino mostrándoles como bueno lo que Dios dijo que es malo, intentándoles disminuir la severidad o la condenación de ciertas actitudes. ¿Cómo así? Bueno, no tiene nada de malo que tú digas una mentira piadosa. No es nada de malo que tú digas nomás una mentira. No. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que tú comiences poco a poco a alejarte de Dios. No tiene nada de malo que tú no ayunes. No tiene nada de malo que tú faltes un día nomás a culto, ¿no? Entonces poco a poco Él va a tratar de convencerte de que el pecado no es tan severo como se muestra. Y por causa del pecado, imagínate, por causa del pecado fue que fue maldita la tierra. Por causa del pecado es que ahora la muerte está en todo lugar y las enfermedades. Antes la tierra no tenía espinos, ni cardos, ni cosas venenosas, pero ahora por causa del pecado la tierra produce espinos, plantas venenosas, y se dañó la tierra literalmente por causa de un solo pecado. Así que el pecado tiene una consecuencia muy grande. Así que, joven, no te dejes seducir por Satanás, que él va a tratar de mostrarte el pecado como algo que no tiene mucha importancia. Así que a través de Proverbios tú vas a adquirir esa sagacidad para que no tenga Satanás cómo convencerte a ti. En la Nueva Versión Internacional dice el versículo 4, en el que estamos para infundir sagacidad a los inexpertos. Por eso los jóvenes, pues, con poco conocimiento, alguien con poco conocimiento o con poca experiencia, se denota y se determina como alguien inexperto. Entonces, Proverbios te va a dar experiencia en el campo. ¿En qué campo? No en un campo matemático, no en un campo filosófico, no en un campo científico, no en un campo electrónico, pero sí en el campo piadoso, sí en el campo de cómo agradar a Dios, que es lo que nosotros necesitamos para lograr la salvación del alma. Así que, joven, Proverbios es un gran paso para que tú comiences a crecer en tu vida espiritual, porque te va a dar también inteligencia y cordura. Proverbios te va a enseñar a cómo vivir delante de Dios, a cómo dirigirte, a cómo conducirte en este mundo, de modo que Satanás no tenga, aleluya, la oportunidad de lograr dañarte, sino que Proverbios, la sabiduría de Dios, te va a guardar en cada paso que tú emprendas. Aleluya. Esos son hasta este momento 4 motivos por los cuales se escribieron Proverbios. Hay más, pero vamos a estar cerrando aquí esta primera sección con 4 motivos
en la lección número 2 seguiremos con los demás versículos que siguen, el 5 y el 6, para entender y empaparnos más de los beneficios que traen los proverbios a nuestra vida. Así que vamos a finalizar dándole gracias a Dios en un momento de oración. Padre, muchas gracias te doy por tu palabra. Gracias por cada persona, hermano, joven, niño, adulto que está escuchando esta enseñanza. Te pido que tú seas obrando grandemente en su vida, ayudándolo, Dios mío, a crecer en su conocimiento de Dios y ayudándolo a adquirir actitudes piadosas. En el nombre de Jesús de Nazaret, guárdalos de toda artimaña y plan de las tinieblas que tenga contra ellos. En el nombre de Jesús, sea tu voluntad, Dios mío, sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.